ya empiezo a grabar. ¿A usted ya le sale que estoy grabando? Sí, profe. Bueno, Sí. hoy vamos a hablar de una patología muy común, muy poco evaluada eh, y que da unos signos y síntomas muy característicos de este nervio que está aquí, ¿sí? Que es un nervio que nace de la zona lumbar, ¿verdad? Entre la vértebra L4 y L5, y L5 y la primera vértebra sacra, ¿sí? Sus raíces se unen, como ven aquí, ¿ven? Hay una, dos, tres, cuatro raíces. O sea, este es L4, L5, S1 y acá hay una ramita de S2. Entonces, estos se unen y forman un nervio que se llama el nervio ciático, que ustedes conocen el nervio ciático. No sé si ya escucharon ya en algún momento, ¿sí? La famosa patología que se llama la ciatalgia, ¿verdad? En donde esta patología, cuando se comprime, ya sea este nervio en particular, produce síntomas y signos en todo el trayecto de este nervio. Por ejemplo, hormigueos, parestesia, debilidad del músculo, ¿sí? Y por sobre todo, dolor, ¿verdad? Este nervio ciático, ¿sí? Como ven aquí, se desplaza en la parte glútea. Estos son los músculos glúteos que están aquí. Pasa en la cara posterior del fémur, ¿sí? A nivel de la rodilla. Este nervio ciático se divide en dos fascículos, en dos nervios que se llaman nervio tibial anterior, que pasa por delante de la tibia, y el nervio tibial posterior, que pasa por debajo de la tibia. Y este nervio llega hasta la punta de los dedos del pie. Entonces, cuando se comprime este nervio, el paciente siente dolor en la cara posterior del muslo, en la cara posterior de la pierna, inclusive hasta el dedo del pie, sobre todo en toda la cara externa del pie. Al paciente le duele. Generalmente, esta patología, el nervio ciático o una compresión del nervio ciático, generalmente uno piensa que el paciente refiere a alguna patología, ya sea en la columna vertebral o a nivel de los músculos de la columna vertebral, o sea, los músculos que se encuentran en la zona lumbar, ¿verdad? Por ejemplo, los músculos en la zona lumbar tenemos el cuadrado lumbar, los músculos iliolumbares, ¿sí? Que son músculos que hacen extensión de la zona lumbar. Entonces, muchas veces cuando estos músculos se contracturan, por ejemplo, cuando querés alzar un objeto pesado, ¿sí? Sin flexionar las rodillas, ¿sí? Y alzar el objeto pesado, uno siente como un estirón ahí atrás en la zona lumbar y ya empieza a doler. Para el paciente muchas veces no puede ponerse nuevamente de forma recta, sino se queda de forma inclinada por el dolor que está sintiendo. Y eso, o esa contractura, o ese espasmo muscular, produce una compresión del nervio ciático y te produce una lumbociatalgia. Hay una patología que se llama lumbago, que es el dolor solamente a nivel lumbar. Y luego tenemos, cuando afecta ya el nervio ciático, se llama lumbociatalgia. ¿Me van siguiendo, chicos? Chicas, en este caso. Sí, profe. Rosana, ¿vos me estás escuchando bien? Sí, profe, te escucho bien. Bueno, está muy sonriente, hoy me gusta eso. Está feliz, parece. Bueno, continuamos. Entonces, el paciente puede tener tanto una lumbalgia, un dolor solamente a nivel lumbar, puede tener una ciatalgia, un dolor solamente en el recorrido del nervio ciático, o puede tener la mezcla de los dos, una lumbociatalgia, ¿sí? Muchas veces patologías en la columna lumbar, por ejemplo, una artrosis lumbar, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de las vértebras lumbares, ¿se acuerdan que yo le dije que en la parte anterior se encontraba el cuerpo vertebral? Y entre los cuerpos vertebrales, ¿qué hay? ¿Qué hay entre los cuerpos vertebrales?
¿Qué estructura muy importante en la columna vertebral? Que se lesiona mucho. Los discos vertebrales. Entre los cuerpos vertebrales se encuentran los discos intervertebrales, ¿sí? Luego, el cuerpo vertebral en su parte posterior tiene un agujero que se llama agujero medular. ¿Se acuerdan? ¿Dónde pasa? O el agujero vertebral donde transcurre la médula espinal. ¿Sí? Sí. Luego, esta vértebra se caracteriza por tener los pedículos, la lámina y la apófisis espinosa, que es lo que nosotros podemos palpar allá atrás como un huesito que sale. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el agujero vertebral, ¿sí? Donde pasa la médula espinal, y a los costados, cada porción de la médula espinal da unas raíces nerviosas. En este caso, las raíces nerviosas de L4, L5, S1 y S2 se unen y forman el nervio ciático. Por ejemplo, si un paciente tiene una artrosis a nivel de L4 y L5, entre esas dos vértebras, va a comprimir ya sea estos dos nervios o uno de los nervios. Con que comprima uno de estos nervios, el paciente ya va a tener un síntoma ciático, un síndrome ciático, ¿sí? Eso en caso de una artrosis, por ejemplo, ¿sí? En el caso de una hernia de disco, generalmente el disco vertebral, cuando el paciente presenta una hernia de disco, ¿sí? El disco se desplaza hacia atrás, no se desplaza hacia adelante, se desplaza hacia atrás. Y como se desplaza hacia atrás y ahí salen las raíces nerviosas, el disco comprime el nervio ciático y produce la ciatalgia, ¿verdad? Esas son las causas características o más frecuentes por las cuales se producen la ciatalgia, ¿sí? Pero aquí, ¿ustedes se acuerdan de los músculos pelvitrocanterios? Sí, profe. ¿Cuáles son los músculos pelvitrocanterios? Vasto medio, puede ser vasto interno. Plural, ¿no? Sí, uno, plural, después, Plural, sí. después. Rosana, vos podés ayudarme también, por favor. Plural ya dijo, después. Rosana, a ver, voy a reír contigo, El Rosana, ¿sí? semitendinoso puede ser. No, Semimembranoso, no, esos son los isquiotibiales. ¿no? Aquí se Tenemos, me fue todito, parece. Rosana, a ver, ¿te acordás de alguno? ¿No? Los músculos pelvitrocanterios tenemos, primero, piramidal, obturador interno, obturador externo, gémino superior, gémino inferior y el crural. En total son 6 músculos. ¿Se acuerdan ahora? Ahora Rosana, sí. ¿sí? Bueno, estos músculos pelvitrocanterios, ¿qué movimiento hacen en la cadera? La rotación. ¿Qué rotación? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué rotación? La rotación externa de cadera, los músculos, ¿sí? Entonces, aquí, justito a este nivel, le voy a mostrar acá la... A ver... Bueno. Justito aquí, que es lo mismo que está aquí, hay un músculo que se llama músculo piramidal que forma parte del nervio, forma parte del músculo pelvitrocanterio. Y debajo del músculo piramidal pasa el nervio ciático. Este músculo que está aquí se llama obturador. Obturador interno y obturador externo. Se están ubicando. ¿Sí? Sí, profe. Y aquí
en esta imagen que está aquí, acá está la disposición del nervio ciático. Viene toda acá están los músculos glúteos, viene la cara interna del muslo, viene, y se desplaza una raíz. Este es la raíz posterior o nervio tibial posterior, y acá tenemos el nervio tibial anterior que pasa por delante. Generalmente, cuando el paciente tiene un síndrome del piramidal, o también se le dice síndrome piriforme, porque al piramidal también se le llama por piriforme, generalmente la patología o el dolor viene en toda esta zona, acá, toda esta zona, toda en la parte externa, cara externa del muslo, por fuera de la rodilla, por fuera de la pierna, viene el dolor, viene, y en toda la cara externa del pie. ¿Sí? Ese es el trayecto o el dolor característico de una patología del nervio ciático. ¿Se acuerdan? ¿Y qué puede producir aparte de un síndrome piriforme? ¿Qué otra patología puede producir la compresión del nervio ciático? Que fue lo que ya le hablé hace rato ya. ¿Qué patología? No es el lumbociatalgia, no sé qué. Sí, esa ya es la patología, pero ¿qué patología en la columna vertebral te puede comprimir el nervio ciático? En la columna vertebral. La hernia de disco, profe. Hernia de disco, después. La lumbalgia. ¿Qué es la lumbalgia? Puede ser la inflamación en la parte lumbar. La lumbalgia es la contractura de los músculos lumbares. Dos. Y después otra patología. La artrosis. ¿Sí? Otra patología que me olvidé y ahora me estoy acordando, por ejemplo, la escoliosis. ¿Sí? La escoliosis, no sé si tengo una imagen acá de la columna. No. La escoliosis, ¿sí? La escoliosis es la desviación de la columna. Nosotros habíamos hablado cuando hablábamos de columna vertebral, ¿sí? Que en una vista posterior la columna se tiene que ver de forma recta, ¿sí? Sí. Y en una vista lateral la columna tiene una vista o en forma de S. ¿Se acuerdan? Entonces, Sí. si nosotros estamos en la zona lumbar, esto es la zona lumbar, y el paciente tiene una escoliosis, o sea, una desviación de la columna, que es esto, la columna se inclina hacia un lado o hacia el otro lado, y generalmente la escoliosis, vamos a poner esto acá, así. Esta es la columna normal, el paciente tiene una escoliosis, está inclinado esto ahí, ¿ven? ¿Ven cómo está inclinado? Sí. Esto es normal, y ahí está inclinado. Generalmente, cuando el paciente tiene una escoliosis, la escoliosis se acompaña de una inclinación y la vértebra rota. Entonces, esa inclinación y esa rotación también puede comprimir el nervio ciático. Entonces, una escoliosis también te puede producir una ciatalgia, por ejemplo, un problema del ciático. Otras, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que la columna vertebral tiene unas curvaturas en forma de S en una vista lateral? Tenemos la cifosis dorsal, la lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y la cifosis sacrococcígea. O sea, la lordosis, a nivel lumbar nosotros tenemos una curvatura que se llama lordosis, que es una curvatura normal. Cuando el paciente tiene aumentado esta curvatura se lo llama hiperlordosis. Entonces esto está aumentado así, aumenta la curvatura. Entonces el aumento de esta curvatura también te puede producir una compresión del nervio ciático. Entonces, a nivel de la zona lumbar, ¿qué te puede producir una compresión del nervio ciático? Artrosis, contractura muscular, hernia de disco, escoliosis y la hiperlordosis. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces,
El síndrome piriforme, como dice aquí, se refiere a la inflamación o irritación del nervio ciático cuando pasa por el músculo piriforme ubicado en la profundidad de la nalga, que es aquí, haciendo que el piriforme comprima o atrape el nervio ciático. La inflamación del nervio ciático, también llamado ciática, produce dolor en la parte trasera de la cadera que muchas veces se transmite a la pierna, inclusive hasta la punta del dedo del pie, sobre todo en la cara externa a este nivel. Entonces, muchas veces el paciente viene con un dolor del nervio ciático, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nosotros, me incluyo también yo, porque me pasó ya muchas veces, nosotros tratamos solamente la zona lumbar porque pensamos que el problema está en la zona lumbar. Solamente aquí nosotros tratamos el proceso o el cuadro inflamatorio del nervio ciático, pero nos olvidamos de este músculo muy importante que es el piriforme. Entonces, si nosotros hacemos el tratamiento, ya sea ejercicios, elongaciones, o en el caso mío, que soy fisioterapeuta, utilizo yo agentes físicos, aparatos, solamente en la zona lumbar, evidentemente mi paciente no va a mejorar. No va a mejorar porque yo no estoy tratando en el punto exacto en donde se está produciendo la compresión del nervio ciático. Por eso, ¿qué es muy importante para hacer un buen tratamiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo principal para un buen tratamiento? Identificar bien, profe, dónde está el dolor, le vamos a decir, Exacto. ¿Y cómo se del llama eso? paciente. ¿Cómo se llama esa técnica que nosotros utilizamos? La evaluación. Evaluación, sí. ¿Verdad, Samira? ¿Vos qué opinas? Sí, profe. Y Ah, para eso es bueno también el masaje o no. ¿Qué pasa si de por ahí, viste que mayormente a los pacientes cuando les duele su ciática es porque está mucho tiempo sentados también, ¿verdad? bueno, sabes que cuando lleguemos más o menos al final, en la parte, no sé si tengo diapositiva sobre el tratamiento, haceme la misma pregunta y yo te quito la duda, ¿te parece? Para no apurarnos, ¿está bien? Bueno, entonces, este es el síndrome piriforme. Vamos a continuar. La inflamación del nervio ciático también se producirse por un problema a nivel vertebral, que fue lo que yo ya le expliqué a ustedes, toda esa patología que se puede producir a nivel de la vértebra, que pone en evidencia alguna patología que suele tener como origen una hernia discal o una protrucción discal, que es el grado más complicado de una hernia de disco, porque la hernia de disco se divide a su vez otra vez en 4 grados. Esta protrucción es el grado 3. Luego hay una protrucción, o hay un grado que es el grado 4 que se llama secuestro, ¿sí? Por compresión de la raíz nerviosa o por compresión muscular, que fue lo que les dije yo a ustedes, una contractura muscular, o el famoso lumbago. El lumbago es contractura muscular en alguna parte de su recorrido. El síndrome del piramidal o piriforme también se denomina lumbociática por nacer el nervio ciático su origen en la zona de lumbar. L4, L1, S1, S2 y en algunos pacientes, por eso puse acá y, algunos pacientes se le une S3 y en otros pacientes no se le une no se une S3. O sea, si yo me hago una resonancia magnética a este nivel, yo puedo tener mi nervio ciático en donde se une L4, L5, S1 y S2. Y Sandra puede hacerse el mismo estudio, pero ella tiene S3 también allá adherido. O sea, algunos tienen y otros no tienen S3. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bueno, acá vemos nosotros, ¿sí? L4, L5, S1, S2 y S3, ¿sí? Donde las raíces se unen
y forman un nervio común que es el nervio ciático, ¿sí? Este músculo piramidal tiene este trayecto a nivel del glúteo. O sea, este es el músculo glúteo mayor y en la parte profunda se encuentra el músculo piramidal, que dice acá, se extiende por debajo del músculo glúteo mayor. Es por esto que toda palpación se realizará a través del glúteo, ¿sí? Porque vos no vas a poder palpar el músculo piramidal porque es profundo. Hasta llegar a una zona hundida, que es el agujero que emplea el nervio ciático para salir a recorrer el muslo y la pierna. Y este es el agujero que se encuentra aquí. Este es el fémur. Esta es la cabeza femoral. Y aquí hay un agujerito que se llama agujero obturador. Es donde sale el nervio ciático, que más o menos se encuentra a este nivel. Acá emerge el nervio ciático, así. Baja hacia abajo acá. Puede haber un dolor referido por lo que se llaman puntos gatillos del músculo. O sea, el paciente puede tener comprimido el nervio ciático a este nivel y el dolor irradia hacia abajo, ¿sí? Esto es al aplastarse los nervios y vasos contra el agujero ciático mayor, puede dar dolor en la región lumbar, nalga y parte posterior del muslo, ¿sí? El paciente puede tener un dolor a nivel lumbar. ¿Por qué a nivel lumbar? La compresión está a este nivel, pero por irradiación del nervio el dolor puede ir en la zona lumbar también. No solamente de aquí hacia abajo, sino puede ir de aquí hacia arriba. Por eso muchas veces se confunde con una patología en la zona lumbar, ¿sí? Los síntomas y signos. Se trata de una fuerte molestia que se produce en la zona de la nalga, que se puede tener por la cara posterior del muslo. En los 2/3 del muslo el dolor se siente como un hormigueo, que fue lo que le dije, un mordisqueo como la parestesia, un dolor punzante o un ardor en la nalga. Generalmente los primeros síntomas, cuando el paciente presenta una compresión de este nervio ciático, el primer síntoma característico, ¿sí?, es el dolor a nivel glúteo aquí. Y el paciente no tiene o pierde esa capacidad de poder sentarse. Porque si se sienta, ¿qué va a pasar? Le va a doler al paciente. Y evidentemente el paciente no quiere, nadie no quiere sentir dolor. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a tender a acostarse, ¿sí?, de cúbito lateral. Y se va a acostar de costado del lado sano. Porque si se acuesta en la zona de cúbito lateral, en el lado lesionado, eso va a comprimir el nervio y el paciente va a referir dolor, ¿verdad? Hasta ahí me están entendiendo bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna? Sí, ¿No? profe, perfecto. No hay ninguna Muy pregunta. bien, profe. ¿No? El dolor del síndrome generalmente se origina en la zona de las nalgas, pero a veces se puede irradiar desde la nalga hasta las puntas de los dedos por el recorrido del nervio ciático, que fue lo que les digo. O sea, el paciente, imagínense un dolor en todo esto, ¿sí? Acá tenemos el nervio ciático, hay un nervio ciático en el lado derecho y en el lado izquierdo. Imagínense que ambos músculos piramidales estén comprometidos. O sea, el paciente, pobrecito, no va a poder caminar por el dolor que va a sentir, ¿sí? Acá ven, hay un músculo piramidal al lado derecho y el músculo piramidal en el lado izquierdo. Generalmente, en la zona de la columna vertebral, generalmente ahí sí se suele producir la compresión de los dos nervios, tanto el derecho como el izquierdo. Pero en el síndrome piramidal es poco frecuente que ambos músculos se contracturen. Siempre es unilateral, o sea, un lado. A nivel de la columna vertebral suele ser bilateral, o sea, dos. Los dos nervios ciáticos sí se suelen comprimir. Y acá vemos el trayecto del nervio ciático.
Antes de continuar, otros síntomas característicos de una compresión del nervio ciático son los reflejos. Nosotros utilizamos una técnica para evaluar los reflejos, ¿sí? Sobre todo a nivel del tobillo, ¿sí? Acá hay un tendón que es el tendón de Aquiles. Y el tendón de Aquiles forma parte del músculo tríceps sural que está aquí. Y el tríceps sural, ¿qué movimiento hace en el tobillo? ¿Cuál es la acción del tríceps sural? Extensión, profe. Extensión, o también se le dice flexión plantar, hace punta de pie. Entonces, nosotros cuando evaluamos el reflejo aquiliano, el reflejo del tendón de Aquiles, golpeamos con un martillito el tendón de Aquiles y el paciente, si está el pie así, el paciente tiende a hacer punta de pie. Vos golpeás, hace esto. Golpeás y hace esto. Entonces, si el paciente tiene comprometido el nervio ciático, evidentemente el reflejo también se va a encontrar comprometido. Entonces va a haber una abolición de este reflejo. ¿Estamos, chicos? Bueno. Sí, profe. Luego tenemos algunas maniobras que se utilizan o se realizan para evaluar si el paciente va a venir con un cuadro doloroso del nervio ciático. Nosotros en primer lugar, por sobre todo, nosotros nos vamos a enfocar en la columna vertebral. Vamos a evaluar la columna vertebral, la zona lumbar. Vamos a palpar, vamos a hacer algunas pruebas, algunas maniobras de la zona lumbar. Y si el paciente no refiere ningún dolor, ninguna molestia a ese nivel, ahí sí nosotros vamos a enfocarnos en el músculo piramidal. Y generalmente, si en la zona lumbar las pruebas salen negativas, en la zona o la evaluación del músculo piramidal va a salir positivo. Hay una maniobra muy característica en la zona lumbar que se llama la maniobra de Lasague. Lasague, en donde se le acuesta al paciente boca para arriba. El paciente está boca para arriba, con las piernas completamente apoyadas sobre la cama. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a evaluar. Nosotros vamos a agarrar la pierna del paciente de abajo y vamos a levantarla hacia arriba. Vamos a llevarla hacia arriba. ¿Sí? Una pierna. Vamos a suponer que el paciente tiene o refiere dolor en el lado derecho de la pierna. Entonces, ¿qué pierna vamos a evaluar nosotros? El lado derecho. Entonces, el paciente está acostado, vamos a suponer que está acostado, la pierna está así, esta es la pierna, yo soy el kinesiólogo, agarro la pierna y yo levanto la pierna hacia arriba. Y a partir de los 60 grados, cuando yo levanto, ¿sí? Esto es 90 grados. Y a partir de los 60 grados, cuando yo levanto, y si el paciente refiere dolor o se agravan los síntomas, entonces la maniobra de Lasague es positivo. Él tiene un problema a nivel lumbar. No es a nivel del músculo piriforme. Si yo hago esta maniobra, ¿sí? Que se llama la maniobra de Lasague, yo hago este movimiento acá. Y a partir de los 60 grados, paciente refiere dolor, positivo la maniobra de Lasague. Problema en la zona lumbar. Otra maniobra se llama la maniobra de Valsalva, donde se le pide al paciente que empuje como si fuera que quiera hacer popó, ¿sí? Que empuje, eso va a aumentar la presión a nivel abdominal. Hagan un poco ustedes, hagan, de verdad, hagan. ¿Vale? Y siente cómo se presiona ahí en la zona abdominal. ¿Se siente? Entonces, esa presión comprime la columna lumbar y por ende va a comprimir el nervio ciático y al paciente le va a doler. Entonces, para evaluar el nervio ciático en la zona lumbar tenemos dos pruebas.
la de la Sague y la maniobra de Valsalva. La Sague, levantamos la pierna a partir de 60 grados. Si siente dolor, positivo, problema en la zona lumbar. La maniobra del Valsalva, que empuje con la boca cerrada, que sople con la boca cerrada. Y si el paciente refiere dolor, también es positivo a nivel lumbar. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a confirmar el diagnóstico? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pedir al paciente, por ejemplo, una radiografía o una resonancia magnética. Entonces ahí nosotros confirmamos y vemos qué estructura es lo que está produciendo la compresión del nervio ciático. Si es una escoliosis, si es una hiperlordosis, si es una artrosis, si es una hernia de disco, ¿sí? Porque si el paciente, por ejemplo, tiene una artrosis, el tratamiento va a ser distinto que al paciente si el paciente, por ejemplo, tiene una escoliosis, por ejemplo. Si el paciente tiene una escoliosis, nosotros vamos a hacer ejercicio para tratar de mejorar esa curvatura. Pero si tiene una artrosis, la artrosis ya no se cura más. O sea, el tratamiento ya va a ser médico, va a tener que tomar glucosamina, un medicamento que contenga cantidades de calcio, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, chicos, me falta un minuto. Yo salgo, nos conectamos en 6 minutos, así me graba la clase y continuamos. ¿Estamos? Vayan al baño, hagan lo que sea y nos conectamos en un ratito como siempre, ¿sí? Bueno, Sí, profe. ok.